Federico Chock Ebensberger es uno de los poetas contemporáneos y críticos literarios más importantes de los últimos 25 años. Amigo personal de escritores de la talla de Nicanor Parra, Jorge Edwards, José María Arguedas, ha llegado a ser parte del canon nacional, con libros fundamentales como de la antipoesía, de las vanguardias, y una serie de críticas literarias que le valieron la confianza y la grandilocuencia y la amistad de grandes escritores chilenos. Para nuestro formato de revista estamos entrevistando al gran Federico Chock, uno de los más grandes críticos literarios de la segunda mitad del siglo XX, poeta con 3 textos de gran valor literario. Aquí tenemos Desplazamientos, Escenas de Pet Shop y La Nube, con prólogo del gran Armando Uribe, Arce. Claro, y ahora viene el derrumbe. Ahora viene el derrumbe. Pronto que Gonzalo Contreras, el malo. El malo. El malo, lo publicará por editorial. ¿Cómo se llama la de él? Espérate. Étnica. Étnica. Mira que tiene buena memoria. Claro. A mí se me había olvidado. A mí también. Étnica. Federico, tú eres de origen alemán. Sí, pero a ver, yo tengo 2 abuelos alemanes y los demás son todos chilenos, o sea, eran emigrantes que llegaron y llegaron al sur de Chile y que se integraron en ese espacio, digamos, en realidad a comienzos de siglo, o sea, hacia 1910, una cosa así, 1920, y mi abuelo murió en 1935, o sea, yo no lo alcancé a conocer. Esa es más o menos mi trayectoria, y viví en Osorno hasta 1947, en que se produjo una escisión familiar, que en esa época eran, si no se puede decir motivo de escándalo, digamos, motivo de gran expectación, de modo que mi padre se quedó en Osorno y mi madre se vino a Santiago y puso una pensión para, esto es algo muy curioso, muy de la época, puso una pensión para señoritas. Ya, acá en Santiago. Así se llamaban. Y eran señoritas que venían de provincia, algunas a hacer algunos estudios, la minoría, porque estamos hablando de los años 40, y en esa época no era frecuente que hubiera mujeres en las universidades. Entonces venían a estudiar otro tipo de cosas. ¿Y esto era en qué calle, en qué parte de Santiago? Era en la calle Cumming. Ah, aquí cerca. Sí, está aquí cerca. No me acuerdo si 895 o 395. De modo que ¿cómo se podría decir? Allí se recibían estas señoritas de provincia que en esa época no venían a estudiar a la universidad, venían a hacer estudiar idiomas o a estudiar secretariado o a buscar novio. Eso es impresionante, pero es así. Claro. Por ejemplo, mi madre había puesto una pensión y era una pensión para señoritas. Eso significaba un severo control de la gente de los novios, de los varones que llegaban en visita, que solamente eran recibidos en el living, que en esa época se llamaba salón. En el salón y mantenidos a prudente vigilancia. Lógico. Todo era muy convencional y de modo que ahí vivimos hasta que tenía 9 años. Y después entré al... Es que es bien complicado decirlo, hice las preparatorias, una parte en Osorno, en la Alianza Francesa, el colegio... A pesar que tú eres alemán, entraste a la Sí, francesa. porque, bueno que haya dicho eso, porque mi papá era antinazi. Entonces incluso había sido excluido en Osorno, que estaba lleno de descendientes de alemanes y de tendencia nazi. Y la razón por la cual yo estudiaba la Alianza Francesa en Osorno.
hasta que se separaron, mi madre se vino a Santiago y puso esta ¿cómo se llama? Pensión. Pensión para señoritas. Federico, tú ingresaste después acá en Santiago al Internado Nacional Barros Arana en 1952. ¿Conociste a Gonzalo Rojas como inspector? Conocí a Gonzalo Rojas y a Nicanor Parra. ¿Como inspectores? Sí, pero Nicanor Parra no era propiamente un inspector, sino que vivía en el internado de Barros Arana, que tenía un pabellón, es decir, una casa, que se llamaba el Pabellón de los Suizos, porque el internado de Barros Arana lo fundó el presidente Balmaceda como modelo para la instrucción en Chile. Y se les construyó una casa bastante elegante, y después que se fundó el instituto y se fueron los suizos, allí quedó esta casa, que era muy bonita, realmente muy bella, para el lugar donde dormían los inspectores que oficialmente, digamos, habían sido contratados en el pabellón suizo. Yo estuve del primero de Humanidades al sexto en el Barros Arana. ¿El Barros Arana tenía alguna academia literaria? No tenía una academia literaria, pero había el director de la biblioteca, que, digamos, con las conversaciones, uno leía libros, en fin, rápidamente él formaba siempre círculos de lectores. Claro. Y, qué sé yo, por ejemplo, yo pertenecía a esos círculos que no tenían lugar fijo, pero que en las salas de clase, digamos, como eran inspectores, ellos tenían también acceso a mantener allí reuniones literarias. Y yo estuve allí 6 años interno. Y lo curioso es que me acuerdo de las fechas porque yo fui sorpresivamente llevado, digamos, de la casa materna a un internado, lo cual claro. no dejó de ser bastante difícil. Pero el encargado, el director de la biblioteca, era un hombre interesado en la literatura, y tuve la suerte de que gracias a él yo comencé a leer libros recomendados por él. Eso me permitió tener es bien divertido decirlo, me sale un poco cómico, pero tener una cierta formación literaria desde los 12 años en adelante, porque este hombre me hablaba de los escritores. Claro. Sobre todo en esa época, Neruda, qué sé yo, Vicente Huidobro. Y como era un internado y todavía no existían, digamos, todos los medios técnicos que hay ahora, en verdad, digamos, lo que uno hacía era leer o asistir a veces a algunas presentaciones teatrales o musicales. Claro. Había un edificio muy hermoso, creo que ya lo dije, que había sido construido especialmente para estos profesores suizos que por encargo del gobierno de Balmaceda iban a reformar la educación chilena. Y este internado iba a ser un modelo para esta educación laica. Claro. Ya que hasta ese momento la educación básicamente estaba en manos de la iglesia, tanto la pagada como la que era sin costo. Claro. O sea, ese internado cumplió un papel muy importante para el desarrollo de la cultura en Chile. Y a mí me tocó la suerte de que el director de esta biblioteca conversó conmigo, se dio cuenta que yo tenía algún interés en esa época, tenía 12 años nomás, en leer, leía bastante, que se debía en parte a que uno en la provincia, en esa época, por ejemplo, en el campo no había cine, por tanto había que leer. Claro. Uno aprendía a leer y leía libros infantiles, cosas así,
y después viví en la ciudad, en Osorno, y también pasaba lo mismo. Para mí era una especie, un acontecimiento que cada fin de semana salía en la tarde, llegaban de noche las revistas, todo, un suplementero gritando el Peneca, el Peneca. Ah, claro, el Peneca. Y uno salía a la calle a comprar el Peneca. Mi madre leía, se me olvida el nombre, el Fausto, se llamaba también una revista. ¿Usted la ve tu papá? No. Ella, Fausto. Mi papá leía novelas. Novela. Pero mi mamá le compraba semanalmente algunas revistas femeninas, digamos. Eso estaba muy establecido en esa época. Claro. Digamos, es inimaginable ver algunas revistas que se publican ahora, digamos. Claro. No sé. Federico, tú después egresas del Internado Nacional Barros Arana y ingresas al Pedagógico de la Chile Sí, a estudiar a estudiar. literatura. Claro, en esa época se llamaba Instituto Pedagógico, ahora se llama Facultad de Humanidades, y básicamente era una institución fundada también por Balmaceda, para la formación de profesionales de la enseñanza. Claro. Y estaba en Macul, situada. O sea que ahora se llama Avenida José Pécaro Alessandri, pero todo el mundo le dice Macul. Sí, todavía. Mm. Todavía. Y durante ese periodo que tú eras un estudiante, llegaste a conocer a don Humberto Díaz Casanueva. Sí, o sea, digamos, ¿cómo se podría decir? Primero conocí a Nicanor Parra. Ah, Parra primero. Claro, porque Parra era profesor en el Instituto Pedagógico, Claro. que después se llamó Facultad de Filosofía y Letras, o Literatura, no me acuerdo muy bien, y se paseaba por los patios, y era bastante comunicativo, y ahí lo conocí, y cuando yo estaba estudiando en esa facultad, que se llamaba, como digo, Pedagógico, prácticamente lo veía todos los días después. O sea, me transformé en una especie de acompañante permanente, perpetuo, una cosa parecida. Y en verdad, digamos, mi formación literaria estuvo repartida entre lo que yo aprendía en el Instituto Pedagógico, literatura, lingüística, filosofía, y lo que me hablaba Nicanor Parra. Mira. A tal punto que llegué a conocerlo bastante. Yo tendría unos 20 y tantos años, no más. Y en ese tiempo él estaba construyendo su casa en La Reina, ¿Ya? que la construyó en base a puros desechos. No sé si has ido alguna vez a la clase de Sí, yo estuve en la casa de Nicanor La Reina, sí. Está hecha con puros desechos como de unas mediaguas, puertas viejas, ¿cierto? Puertas viejas, etc. Y como nos paseábamos en ese instituto pedagógico, ahí conocí a Nicanor y tuve una amistad con él desde los 18, 19 años. De modo también que él me invitó a su parcela de La Reina. En esa época no había la movilización que hay hoy, había unos buses del Estado, eran los transportes colectivos del Estado, que llegaban hasta cierto lugar y uno tenía que subir la cuesta. Y Nicanor comenzó a construir primero una cabaña que la hizo algún maestro, pero muy elemental. Y él entonces después comenzó a comprar desechos en los depósitos de construcción. Ah, mira. Todo esto es un pasado que ya no existe, porque en la calle Catedral había unos almacenes donde iban llegando materiales de desecho de casas que se desarmaban. Entonces ahí había puertas, ventanas, tablas, algunos muebles, etc. Y yo lo Parra iba a cachurear, ¿Ah? Parra iba a cachurear. Claro, y como yo lo conocí y hablábamos hoy día con él. Así que asistía a la construcción de esta especie de collage. De collage. Quebrantahueso. Claro, de quebrantahueso. Ahora, lo curioso era que en esa época llegaba de vez en cuando la Violeta Parra. ¿Ya?
pero Violeta Parra era muy arisca Sí. y de muy difícil contacto. Y ni siquiera quería dormir en la casa de Nicanor. ¿No? De manera que ella tenía una carpa y se instalaba en la carpa. En el patio. En el patio, exactamente. Y vivía ahí en la carpa. Y de vez en cuando Y tocaba... Nicanor le decía que No, se entrara, ¿no? Pero por supuesto Y que hacer malas peleas. ella podía hacer uso de la casa de Nicanor. Nicanor admiraba a su hermana. Lógico. Ahora, ella no insistía, era muy independentista, digamos, e instalaba la carpa ahí al lado, o bien en un sitio oriazo que había. Y era muy difícil contacto. ¿La escuchaste cantar ahí en la casa de Nicanor? Cantaba, sí, ahí. pero cantaba afuera, Afuera. no adentro. Ahora, la casa de Nicanor en esa época era una cabaña pequeña, Claro, pequeña. que fue creciendo con los materiales de construcción que Las ampliaciones. ¿Ah? Las ampliaciones. Claro, ampliaciones que iba haciendo con puertas, con maderas viejas, qué sé yo, como una especie de collage. Así. ¿Y ahí tú viste cuando él estaba escribiendo los cuadernos, los primeros Él poemas? siempre andaba con un cuaderno y siempre anotaba. No. Incluso anotaba lo que uno le decía, porque le parecía que servía para un endecasílabo, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, algunos, así que el que se embarca en un no me acuerdo qué, pero el que se embarca en un tapiz naufraga, eso es un endecasílabo. Y ahí lo conocí porque llegaban unos... Todo este es el pasado más remoto del mundo. Estamos hablando de los años 60. 60. 58 para adelante. 58, 59, 60. ¿Él tenía un círculo de poetas que de amigos? No. Él hacía clase en el llamado Instituto Pedagógico, que después fue la Facultad de Filosofía y Humanidades. Claro. Y posteriormente en la Escuela de Ingeniería. Ah, claro. Ahora hizo su casa con restos que compraba en los más diversos lugares. Por ejemplo, la calle Catedral estaba llena de bodegas donde vendían... ¿Tú también heredaste comprar cachureos como él? ¿Ah? Comprar muebles viejos, tablas. Bueno, todo lo que hay aquí son muebles viejos. ¿Ah, sí? Pero comprar así tablas viejas para poner ampliación y todo. No, por ejemplo, todos los muebles que hay aquí están comprados en la calle Catedral. Ah, mira. Todos. Ah, claro. Bueno, algunos en el mercado persa. Hay dos mercados persas, uno en Mapocho y otro arriba en ¿Biobío? Biobío, claro, Franklin, Biobío. Todo lo que hay aquí está comprado en el mercado persa. Claro. Menos ese sillón que hay ahí, que está destinado a una casa que tengo en la playa, que también está hecho de un container, 2 containers. Ah, mira. O sea, también está... ¿Está inspirado en Parra? Sí. Lejanamente. Sí, pero... Sí, no, porque como yo nací hasta los 5 años en el campo, 6, y después fui a vivir a Osorno, pero las casas de Osorno eran casas que se iban haciendo. ¿Se iban haciendo? Sí, eran casas de madera que se iban ampliando. Ah, claro, ya. Claro, porque estamos hablando de un mundo maderero. Claro, un mundo maderero. Y en ese sentido, sin saberlo, yo me inicié en el collage, en todo esto, ¿cómo diríamos? Estos recursos que en esa época el cubismo, en fin, utilizaban de montaje. Claro, sí. Y con Nicanor íbamos a la calle Catedral, donde habían depósitos enormes de madera, muebles, etcétera. Tabla. ¿Y le traían en carretón, en auto, en qué? No, él siempre tuvo autos, pero muy pequeños, entonces había que idearse un flete. Claro. El escarabajo. ¿Él tenía el escarabajo? ¿Ese escarabajo es el mismo? Yo lo conocí con escarabajo. Y se murió con el escarabajo.
Sí, pero no era el mismo. Ah, ¿no era el mismo? No, lo iba a renovar. Claro, pero... ¿Cómo esperáis que el escarabajo que tenían en el último tiempo le durara? Pero hay escarabajos que los tienen muchos años. No, pues sí, casi todos los autos que él tenía eran usados. Ah. Entonces, pero... nunca le di un auto nuevo, nunca le di un Volkswagen nuevo, sino que comprados así de segunda mano. Pero lo curioso es cómo iba haciendo la casa con estos materiales de la calle Catedral. El reciclaje. El reciclaje, claro. ¿Y él escribió algún poema a la casa, al reciclaje? No, nunca que yo hizo sepa, eso. no, pero los poemas de él son artefactos, pues así se llama. Es muy chaplinesco la poesía de Parra, ¿Ah? es muy chaplinesca, parecida a Chaplin. Gonzalo Rojas decía que sí, que había mucho de Chaplin en la poesía de él. Claro, es que Gonzalo Rojas y él tenían una cierta, no es animadversión, sino, no encuentro la palabra ahora, había algo un poco competitivo entre ambos. Ah, claro, me imagino. Uno era este escritor, ¿cómo se llama? Dramático, emocional, angustiado, y otro era Nicanor Parra, que controlaba más sus pasiones, sus impulsos, manejaba la ironía. Por ejemplo, la ironía prácticamente no existe en Gonzalo Rojas. En cambio, en Parra, sin ironía no hay antipoema. Claro. Y yo vi como Parra iba haciendo su casa. Primero una casa prefabricada, que le instalaron algunos maestros, y después él se las ingeniaba para llevar puertas viejas, mesas, todo lo que encontraba sobre todo en la calle Catedral, pero también en el Persa del Biobío, pero menos. Federico, ¿te acuerdas que Nemesio Antunes tenía un programa en Nueva York que se llama Arte desde Radio Nueva York, Arte desde Nueva York? ¿Quién era ese? Nemesio Antunes. Ah, sí. Y entrevistó a Parra. Ya. Y en la entrevista, Parra dijo, en la revista Trilce de la Universidad Austral, Sí. donde está el talentosísimo poeta joven Federico Chop, que ha publicado el poema para el poeta que duerme en una silla, ¿o así fue? El poeta que duerme en una silla. En una silla, claro. Y dijo el talentosísimo poeta Sí, Federico pero Chop. ese es un verso de él. Sí, de él, claro. Bien. Pero hablaba, decía que tú eres el talentosísimo poeta Federico Chop. Te tenía mucho cariño, Elani. Sí. ¿Te gustaba mucho tu poesía? Mira, era un poco ambivalente la situación, porque Nicanor lo que le gustaba era que todo el mundo escribiera antipoemas. Ajá, claro. Entonces, supongamos, yo tenía una admiración fuerte por Gonzalo Rojas, que también, digamos, no puedo decir fue muy amigo mío en el sentido que yo lo hice mi amigo, sino yo tuve contacto con tres poetas importantes. Humberto Díaz Casanueva, el primero. Claro. Después les voy a explicar por qué. Claro. Nicanor Parra, porque lo conocí en el Instituto Pedagógico, muy temprano. Y fue una amistad que duró toda la vida. Sí, y Gonzalo Rojas, porque lo conocí en las escuelas de verano de la Universidad de Concepción, donde uno postulaba becas y se ganaba las becas y se iba a Concepción un mes y medio. Los tres eran completamente distintos. Humberto Díaz Casanueva, cuando yo lo conocí, ya era un diplomático, digamos, de Chile en el extranjero. Y un poeta mayor ya. Y era un poeta mayor en edad también, claro. Pero era por una casualidad, digamos, cuando yo ya me interesaba en la literatura, ¿se entiende? Yo viví se me olvidó el nombre de la calle ahora y viví ahí, fíjate. Viví en una calle que quedaba alejada más o menos 4 cuadras de la casa de don Humberto. Bien. Y don Humberto Díaz Casanueva lo conocí porque tenía una hija, Maya Díaz, que era una señora, ¿cómo diríamos? No podía ser señora, en realidad estaba... Era una niña. Era una muchacha que se había acostumbrado a la vida de alto nivel, porque el padre era diplomático,
cuando yo conocí a Díaz Casanueva era funcionario de las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces yo lo visitaba en su casa en Santiago y don Humberto era todavía padre del antiguo estilo, a pesar de que era un autor de poesía contemporánea, digamos, de las vanguardias, etc. Y yo tenía un amigo del internado donde yo había estudiado, que estaba interesado en la hija. Entonces íbamos los dos a ver a don Humberto, que, claro, evidentemente tenía más simpatía por mí, pero la Maya... ¿Por qué? ¿Porque eras un poeta? Porque yo me dedicaba, claro, yo me interesaba por la poesía. Ah, Entonces yo era muy bien recibido en la casa de don Humberto, que prefería que yo me lo liara con la hija a que con mi amigo. claro. Pero claro, mi amigo era el interesado en la hija y la hija de alguna manera interesado en él. Pero había una especie de mini guerrilla muy curiosa porque don Humberto quería a la fuerza meterme a la Maya y la verdad que bueno, la Maya había estudiado ballet, sabía idiomas, qué sé yo. O sea, desde el punto de vista convencional era una persona interesante y... Muy fina. Claro, y se veía relativamente bien, estudiaba ballet, todas esas cosas. Pero, claro, yo iba a ver a don Humberto y mi amigo iba a ver a la hija de don Humberto. Y Humberto ya había publicado La Medusa todavía, ¿no? ¿La Medusa? La Medusa por ahí la tengo. ¿Pero él la había publicado? Ahí está. Ahí está, mira. Sí, no sé por qué la dejé ahí. ¿Él había publicado ya ese libro? ¿El Requiem? Sí. ¿O todavía no? No, el Requiem estaba publicado mucho antes. Claro. No. Esta Medusa la publicó ella con bastante edad. Pero él en realidad no vivía prácticamente en Chile, vivía en Nueva York. Ya. Y claro, él tenía pertenecía a la generación de Neruda, pertenecía. De manera, digamos, que era muy curioso porque Óscar fue el que me llevó a conocer a Humberto Díaz porque él pololeaba con la hija. Claro. Y yo feliz de conocer a Humberto Díaz Casanueva porque los idiomas que conocía, era un tipo que había leído poesía de todos los idiomas, etc. Y uno se daba cuenta después que el interés real de don Humberto en materia de pololeo era que más bien yo tuviera el contacto con la hija que mi amigo, porque yo me interesaba en la literatura. Era muy curioso todo eso. Federico, don Humberto murió en Nueva York o acá en Chile. Don Humberto murió aquí. ¿Ya retirado de la diplomacia? Mira, en realidad él no jubiló nunca, Ah, mira. por alguna razón misteriosa. Siempre siguió... Sí. Y tuvo bastantes problemas difíciles, separaciones, después la hija se suicidó. ¿Esta niña se mató? No, esta se suicidó también, claro. Es que era muy conflictiva ella. Y se enamoró de este amigo mío que no pertenecía al mundo literario. Entonces don Humberto todavía era de estos padres autoritarios. Claro. Bueno, él escribió una poesía de las vanguardias, pero en el fondo era muy conservador en materia de relaciones humanas. ¿Qué decía don Humberto de tu poesía? Bueno, él fue para mí algo así como el padre instructor en materia de literatura, porque me insistía mucho en aprender idioma. Yo tengo prácticamente todos los libros de él. Me regalaba los libros, también los antiguos. Fue una especie de profesor de literatura para mí. De manera que al final iba mi amigo, el pololo de la Maya y yo. ¿Saliste ganando tú al final? Claro, no, pero fue muy divertido porque realmente
a don Humberto le interesaba que fuera yo. Lógico, el poeta. Y como era un señor, Que continuara la tradición. era un señor muy de poesía de las vanguardias, pero desde el punto de vista de las costumbres, era también un papá que le gustaba imponer el pololo de su hija. Lógico. Entonces a mí me sentía muy bien y a mí, mi amigo lo tenía medio hacia el segundo plano. Claro, en la banca. Federico, cuando estuviste con Gonzalo Rojas, ¿Gonzalo Rojas ya había publicado La miseria del hombre ya? ¿O Sí, Oscuro? mucho tiempo, sí, eso fue el año 48. 48. Entonces, Ah, tenía 8 años. ya, ¿tú lo conociste cuando sacó el...? Él ya tenía, pues ahora se me olvidó el nombre, porque me dio los libros, pues, los tengo por ahí. El primero, claro, y el segundo, el tercero era Oscuro, que lo sacó en Venezuela, parece. Sí. Pero eso ya había sido en los años 70. Sí. Yo los tengo por ahí guardados, pero ahora ni me acuerdo. Él estaba en las vanguardias de la... Él dijo que en Chile nunca hubo buenos surrealistas, que los verdaderos surrealistas estuvieron en Perú, decía. No, esos son expresiones un poco... ¿Quién decía esto? Gonzalo Rojas, ¿sí? Ah, no. Gonzalo Rojas, mira, lo conocí por casualidad, porque él vivía en Concepción y era una figura bastante, muy atrayente, porque Nicanor era un poeta irónico, afincado en la búsqueda de la lengua corriente. En cambio, Humberto Díaz Casanueva era un sujeto que comprendía la poesía como un discurso de un nivel más elevado, digamos. Era muy serio Humberto Díaz Casanueva. Y Gonzalo Rojas... Nada le había parecido mejor que tener de pololo, Claro. chilenismo, De novios de los peruanos. de novio, digamos, no, claro, él no habla de pololo. De habla enamorados de sí, los peruanos. de Más bonito, tener este joven que se interesaba en la poesía, la literatura, de pololo de su hija, que mi amigo Oscar, Lógico. ves tú, que estudiaba Derecho. Entonces... Federico, pero el concepto de Gonzalo Rojas, el poeta de Leros, alguna vez leí que Gonzalo Rojas nunca terminó su carrera como abogado, pero él hizo clases en la universidad en distintas partes del mundo. Gonzalo Rojas, yo lo conocí porque uno postulaba unas becas en la Universidad de Concepción, en las escuelas de verano. ¿Ya? Y era una persona muy generosa, pero Sí. a niveles bastante exagerados. Sí. Por ejemplo, estábamos en Concepción, en estas escuelas de verano, donde uno postulaba las becas y se las daban. Era un momento muy distinto. Lo de ahora te voy a decir, la Universidad de Concepción entregaba becas a los que postulaban a las escuelas de verano. Y todavía no existía la idea de que había que pagar y si no, no existía otro medio. ¿Tú habías leído los poemas de La miseria del hombre? Sí, porque yo estuve en un internado, entonces eran 6 años de internado y tenía una excelente biblioteca. Ah, ya ahí estaba, ¿qué se ama cuando se ama? Claro. No le copien, Rambo, no le copien el copión maravilloso Sí. de guerra. ¿Te gustaba esa poesía a ti? ¿Te sentías Sí, identificado? porque tuve la suerte de que el bibliotecario, como creo que te dije, como que se dio cuenta que a mí me interesaba la literatura, sobre todo Claro. la poesía. Claro. Entonces él me recomendaba libros, me prestaba los libros de la biblioteca Claro. y en ese sentido tuve esa suerte y como mi amigo, digamos, pololeaba con la hija de Díaz Casanueva, aunque Díaz Casanueva quería que volviera conmigo. Y yo empecé a tener contacto con Federico, ¿tú llegaste a ser amigo de Gonzalo Rojas? También. Pero Gonzalo Rojas era muy generoso. una amistad... Sí. Fíjate ¿entrañable? que Gonzalo Rojas, por ejemplo, me invitó siempre a las escuelas de verano de Concepción. ¿Ya? Siempre después que me conoció, claro. Lógico. Y al revés, por ejemplo, Nicanor era muy ahorrativo, parsimonioso, en fin. Gonzalo Rojas te invitaba. Y te invitaba de maneras bastante, incluso habría que decir, casi habría que decir elegantes, porque yo estaba en la escuela de verano de Concepción con una beca
Y íbamos a comer a algún restaurante, nos daban unos bonos a comer en un restaurante, y de repente él me hacía una seña y me invitaba a él a comer, mucho mejor que la comida que uno comía, digamos, como por ejemplo, actual en todos los, ¿cómo se llaman estos lugares donde van a comer en las universidades? Los casinos. Los casinos. Lógico, claro. Y la generosidad de Gonzalo Rojas era muy grande. Me acuerdo estar siempre fui varias veces a los cursos de verano. Iba a comer como todos los estudiantes el menú, digamos, o sea, las comidas que habían ahí para los que estaban en la escuela de verano y pagando una cantidad, te daban la comida, y él me hacía una seña así. Cuando él hizo el encuentro internacional en Concepción, ¿te acuerdas? Sí. ¿Tú participaste en ese encuentro cuando vino Alan Gilbert, estuvo Rulfo, Saba? Claro, en la mayoría iba yo de espectador. Ah, de espectador. Pero claro. después cuando lo conocí, ya digamos, claro, conocí a varios, pues ya por ejemplo, Yevgeny Yevtuchenko, que... Ah, el ruso. El ruso. ¿Al Rulfo lo viste? ¿A Juan Rulfo? Juan Rulfo no. Juan Rulfo no lo conocí. Porque Gonzalo Rojas contaba que estaba en un encuentro internacional y él quería conocer a Neruda. Y lo llevaron a la playa, a la Isla Negra. Y cuando llegó Neruda, les mostraba el mar, y Rulfo se tiró a la cama y se quedó dormido, no lo levantaron más. Entonces venía muy cansado. Y entonces Gonzalo Rojas hablaba del silencio. Decía que los 17 cuentos que él había escrito, más Pedro Páramo, era el silencio en la poesía. Sí. ¿Qué opinas tú de eso, tú que has escrito varios ensayos sobre... Juan Rulfo yo no lo conocí. Ya. No, bueno, lo había leído por supuesto, pero no lo conocí. Ahora estuve en varios cursos de verano invitado a la Universidad de Concepción, gracias a Gonzalo Rojas. Y él era de una generosidad extrema, porque estaba el comedor ese de la universidad misma, y nosotros comíamos con unos vales, Claro. como becarios. Pero él te miraba y decía, y entonces uno... Acércate para acá. Claro, entonces... ¿Él te contaba cuando conoció a André Breton? ¿Ah? Cuando él conoció a André Breton, al papa de los surrealistas, Sí, ¿qué se sí. comentó eso? ¿Qué no. te contó? No, él... ¿Él lo fue a buscar a París? ¿Cómo fue eso? No, él... no recuerdo que él me haya hablado de André Breton, pero lo leía y todo eso. Ahora era muy curioso. Casado con una chilena, ¿cierto? André Breton, Sí, con una señora, una niña de Quilpué. Sí, algo así. No Algo sé, así, claro. Un lado por ahí. Bueno, casado entre varios matrimonios que tuvo, ¿no? No, claro. No era un matrimonio. Porque no tú era tienes una conexión con los surrealistas. A esta casa venía el grupo de Rame. Sí, pero ese es muy posterior. No, claro. Pero los surrealistas Sí. te siguieron hasta cuando ya habían muerto todos los padres, los surrealistas Sí, siguieron sí. llegando a esta casa. Sí, a esta casa venían. Ya. Pero ahora te quiero decir que, por ejemplo, yo fui varias veces con una beca de la universidad misma a los cursos de verano. Y estaba, por ejemplo, en el restaurante, un restaurante donde había comida para nosotros los becados, digamos, como en todas las universidades, y mesas especiales para estos profesores que venían de distintos países, cosas así. Y Gonzalo Rojas decía... Federico, ¿Gonzalo fue comunista? ¿Ah? ¿Gonzalo Rojas fue comunista? ¿Cómo se comunica? ¿Fue comunista? ¿Fue del Partido Comunista? No, ¿No? no. Que yo sepa, no. Ahora lo conocí bastante. ¿Cuándo llegó el golpe de Estado? Bueno, es que cuando llegó el golpe de Estado tuvo ¿Tú estabas acá? Estaba aquí, pues yo ya estaba de vuelta y hay varias cosas que ya pueden contarse, que yo estaba de vuelta de unas becas que había tenido en Alemania y en el año 73 hacía clases en lo que se llamaba pedagógico, ¿Ya? que era la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y Bernardo Sobercasó era ya no es miembro del Partido